Hola, soy Quique y me encuentro en Nueva Zelanda. Hola, soy Sebas y estoy en Canadá. Y Y juntos juntos somos somos hermanos en hermanos la en la distancia. distancia. Bienvenidos una vez más a este podcast. Dos hermanos, dos visiones, dos latitudes diferentes, hablando sobre diversos temas de actualidad. Arranquemos. Hola Sebas, ¿cómo vas? Hola, aquí, ¿todo bien? ¿Y tú? ¿Todo bien por acá? ¿Listo entonces para nuestro nuevo episodio de Hermanos en la Distancia? Súper. Yo también estoy preparado, ansioso. ¿Qué tenemos para hoy? Genial, pues hoy tenemos un tema súper personal, un tema que nos toca directamente a los dos y un tema del que podemos hablar con experiencia, ¿no? Podemos meternos a dialogar según lo que hemos vivido en relación con esto. Y sin más preámbulos, pues vamos a hablar de migración. Vamos a hablar de migración porque pues hace unos años salimos de Colombia con la idea en la cabeza de explorar el mundo y verificar si afuera de nuestro país habían más oportunidades para nosotros y si podríamos tener una mejor calidad de vida que en nuestro país estando afuera. Y hoy vivimos en lugares distintos. Tú vives en Canadá, yo vivo en Nueva Zelanda y estamos en momentos diferentes porque ambos viajamos en momentos diferentes. Eh, pero en este momento quisimos compartir con todos qué es ser migrante, cómo se siente todo esto del proceso de migración, qué significa realmente migrar, qué podemos decir de nuevas oportunidades, de incertidumbre, de visas, de trabajo, y si realmente todo esto vale la pena. Entonces, Súper. ¿qué te parece ese tema? No, espectacular. Y lo que tú dices, como que tú y yo lo hemos vivido de, en carne propia y yo creo que es un tema muy importante porque sobre todo en nuestros países, en Latinoamérica, en países emergentes, ese tema de la migración sigue siendo como muy dinámico, siempre está saliendo en las conversaciones. eh, pues, con toda seguridad, eh, tú tienes amigos o amigas que han migrado también a otras partes, yo los tengo, y seguro las personas que nos ven, a alguien tan conocido que están viviendo fuera de su país son migrantes, entonces es un tema muy importante para tratar hoy. Genial, y no, pues imagínate, a mí me ha pasado que hasta de pura casualidad y sin saber, me he encontrado acá en Nueva Zelanda con gente que conocí en Bogotá, que trabajé con ellos, que yo ni sabía en qué andaban y me los encuentro acá y están trabajando, haciendo cosas nuevas y todo. Y sí, es un tema que está en boga. También mucha gente me pregunta eh, cuáles son los requisitos para ir, qué tal es vivir allá. Bueno, en fin, un sinnúmero de preguntas. Eh, pero, ¿qué te parece si ambientamos un poco el tema y le contamos a la gente en qué estamos hoy en día, en qué ciudad vivimos, cuál es nuestra situación migratoria, cuáles son los pasos o lo que queremos para nuestras vidas en lo que viene? Entonces, si te parece, Sebas, cuéntanos tú, tu caso, en qué andas y para dónde vas. Bueno, yo les cuento que actualmente vivo en Canadá, en Montreal, con mi esposa, eh, solo los dos. Nosotros, bueno, viajamos, migramos hace 3 años, es decir, en diciembre del 2022 llegamos aquí a Montreal y desde entonces pues hemos estado acá. Siempre hemos permanecido aquí en Montreal, no nos hemos movido de ciudad ni de provincia. eh, y ya, no sé, ¿qué más les cuento? Pues en este momento todavía tengo, con mi esposa tenemos un estatus temporal. Tenemos más o menos unos 2 años y medio desde hoy. A lo que nos resta son 2 años y medio de visa. Bueno, Eh, ahí tienen tenemos, tiempito.
Sí, sí, sí. Tenemos 2 años y medio, tenemos ambos permisos de trabajo abierto, entonces ambos Genial, estamos trabajando. eh, y bueno, ¿y cómo llegamos acá? Así a grandes rasgos, más adelante yo creo que lo hablamos con detalle, pero como para que sepan, fue por la vía de estudios. Mi esposa llegó acá como estudiante internacional y gracias a eso pues yo pude recibir un permiso de trabajo abierto como ligado, asociado a ese permiso de estudio. Y en eso andamos, bro, viviendo genial. nuevas experiencias, explorando Canadá, Montreal, el francés, el inglés, eh, todos los idiomas, güey. Un mundo completamente diferente y nuevo. Me imagino, ¿no? El Sí. tema de los idiomas es un tema realmente interesante, pero que toma trabajo, ¿no? Más adelante yo creo que Sí, hablamos con detalle de eso, pero es un tema a considerar. ¿y tú qué? Cuéntanos, por ejemplo, en Nueva Zelanda. Bueno, yo te dije que había migrado hace más o menos 3 años, pero tú sí llevas más tiempo, ¿no? Sí, pues Sebas, yo me vine hace 8 años para acá. Este es el octavo año que estoy en Nueva Zelanda. Llegué también como tú, con una visa de estudiante. Entonces, duré estudiando un montón. Tú sabes que estuve estudiando por ahí inglés, estuve estudiando cocina, negocios y bueno, gracias a todo ese camino de estudio, pues logré tener una visa, un permiso abierto de trabajo muy similar, que se llamaba acá la Open Work Visa, que es una visa abierta de trabajo por 3 años. Y teniendo esa visa, después de que el COVID vino, el gobierno sacó como un decreto en donde establecía que las personas que tuvieran esa visa y que hubiesen llegado al país antes de septiembre del 2018, tenían la opción de aplicar a la residencia. Entonces ahí clasifiqué. Fue un golpe también pues de mucho trabajo, pero de suerte también. Ahí tuve un empujoncito. Y he estado viviendo en diversas ciudades. Empecé viviendo 3 años en Oakland y Ajá. después viví un año cerca de Nelson, en un pueblo pequeño que se llama Mapua. Y hace 3, casi 4 años me mudé a Queenstown y por acá andamos. Estamos acá contentos en Queenstown. Oye, y eso de la política que mencionas de Estado cayó como anillo al dedo entonces, ¿no? Sí, sí, porque imagínate que yo estaba pensando, pues yo apenas llegué, te cuento ahí cómo fue el rollo. Como en los 15 días de estar acá, dije, pues este país me gusta, como que me siento bien, em, como que se acomoda a mi personalidad, me gusta lo que veo, me gusta este lugar. Entonces dije, voy a averiguar las maneras para quedarme por más tiempo o para ganarme una residencia acá. Y empecé a Sí. revisar eh, las estrategias y sabía que como colombiano, pues me tocaba o Muy estudiar, duro, ¿ves? sí, ahí sí, me tocaba o estudiar, pagar una visa de estudios, seguir estudiando, o buscarme un sponsor, como un empleador que me patrocinara. Pero pues yo Ajá. estudié Derecho en Colombia y un abogado acá no, realmente no es un tema que se requiera porque pues tienes que volver a estudiar para que tus competencias valgan acá en Nueva Zelanda. Entonces lo que hice fue decir, no, me tocó cambiar de profesión y voy a ver a qué me dedico que me guste y que me sirva para hacer como un camino hacia la residencia. Y empecé a revisar ahí eh, temas estuvo la cocina presente, pero también estaba presente temas como de trabajar con vinos, hacer algo así como viniculturismo o hacer oneología,
o a trabajar con abejas también, apicultura eh, o cocina. Pero el tema es que como yo ya desde que llegué empecé a trabajar en un restaurante, empecé a trabajar lavando los platos y poco a poco aprendí como lo que hacían los chefs en la cocina y todo. Y en algún momento me dieron la oportunidad de pasar como aprendiz a la cocina. Entonces ahí dije, no, pues ya estoy en la cocina, ya tengo cierta experiencia, pues me meto en eso. Y empecé a trabajar en cocina y a estudiarla, a hacer un diploma en artes culinarias de un año apenas, que es como una calificación técnica básica. Ujú, Y si uno estudiaba 2 años esa calificación como nivel 4 y 5, entonces después le daban una visa abierta de 2 años. Entonces yo estudié cocina y después me puse a revisar y vi que si uno estudiaba un posgrado, la visa era de 3 años. Y el valor de los estudios era muy similar. Entonces dije, como yo ya tengo un pregrado en Colombia, mejor me hago un posgrado acá y me dan un año más de visa, entonces puedo recuperar la inversión en ese tiempo y comprar un poco más de tiempo para ver qué pasa en el camino, si puedo construir la residencia. Entonces me metí a ujú, estudiar negocios y cuando estaba ahí estudiando negocios llegó como una segunda oleada de COVID y ahí hubo como un lockdown, ahí de- se detuvo el país un momento y toda la cosa. Mucha gente se fue y mucha gente no pudo volver. Entonces el país quedó como con un estatus ahí donde necesitaba gente. Pero también se dio la casualidad que el gobierno de turno eh, era presidido por Jacinda Ardern, que era, pues tú la conocieron todos en el mundo por sus dones, así como muy humanitaria, la muy primer dada a la ministra. gente, la primera ministra. Y el gobierno de ella sacó esa norma. Entonces ahí quedé yo. Pero fue una mezcla, claro, de inversión de tiempo, de dinero y de energía, pero recortó el camino, o sea, fue perfecto. Si no me hubiera Ujú. tocado esperar como 3 años más de lucha ahí con, eh, con el sistema, pues para poder acceder a la residencia, sin tener nada garantizado. Pero ahí llegó ese momento y bueno, ahí te cuento Súper. que todo empezó originalmente como solamente por aprender inglés, porque estaba trabajando en una empresa donde me tocaba interactuar con personas en inglés y yo no, la verdad no les daba el nivel. Entonces dije, no, tengo que sí o sí ir a aprender inglés en algún lugar. Y Ujú. también pues ese fue el motivo inicial, pero que desencadenó toda una nueva vida, toda una nueva experiencia y toda una nueva concepción del futuro, Súper. básicamente. Sí. Sí, no, mira que en cambio por mi parte, o sea, sí había una motivación, obviamente los idiomas, como mejorar en el inglés, estamos muy motivados también por aprender francés, nos parecía súper interesante, nos llamaba mucho la atención. Y creo que también era como un llamado a vivir como nuevas experiencias, a tratar de abrirnos a otras oportunidades, a otros caminos, porque hay que decirlo. Mi esposa y yo, y tú también, ¿no? Creo que todos teníamos una vida como cómoda, relativamente, ¿no? Buena en Colombia. Teníamos nuestros trabajos, nuestras cosas. eh, entonces también era como, no sé, como una necesidad de buscar caminos nuevos, rumbos nuevos, experiencias nuevas. Y, y entonces por mi parte con mi esposa, pues eso fue lo que principalmente nos motivó a salir de Colombia y llegar aquí a Canadá. No sé, eh, o sea, nunca nos imaginamos.
No sé, o tú pensabas, por ejemplo, por ejemplo, tú nos dices que llevas ya 8 años fuera. Yo sé que has viajado a Colombia, pero ¿te habías imaginado tanto tiempo por fuera de Colombia? Es decir, ¿ese era tu plan cuando llegaste a estudiar inglés? O... No, pues mira que cuando yo me fui a estudiar inglés o vine para acá a estudiar inglés, yo me acuerdo que estaba en mi oficina, estaba trabajando para un proyecto de infraestructura en ese momento, en la construcción de una y operación de una carretera. Y en mi escritorio yo tenía un calendario y ahí empecé a planear como, primero me llegó la idea de que tenía que aprender inglés sí o sí porque yo llamaba a esa gente en Nueva York y les preguntaba como, eh, hello, good morning, can I speak with and someone? Y después me contestaban y yo quedaba como que no Frito. podía darles, a pesar de que yo pensé que sabía inglés o alguna cosa. Y después Claro. en reuniones, documentos, cosas así, no, la verdad no daba el nivel. Entonces dije, no puedo seguir así, tengo que aprender inglés sí o sí porque es la única forma de progresar en este trabajo, en esta carrera que estoy eh, haciendo. Y entonces me fijé la idea y empecé en un calendario a hacer como eh, el cronograma y dije, no, me voy en tal fecha, en diciembre. Y empecé a ahorrar desde ahí, yo no tenía ahorros ni nada, pero cuando me llegó la idea empecé a programar ahorros y toda la cosa. Y al final la plata que yo tenía, que estaba ahí, me daba para pagar el curso de inglés y para vivir unos meses como tranquilo estudiando, pero no me alcanzaba para vivir ni siquiera los 6 meses que duraba el curso. Entonces yo sabía que tenía que trabajar y toda la vaina. Pero en ese momento, con esa realidad y con eso, yo pensaba eran los 6 meses del curso. Pensaba, tengo que ir y aguantar esos 6 meses allá y después pues volver o hacer lo que fuera. No, no me veía viviendo y reconstruyendo la vida completa. Pero recuerdo que ese mensaje me llegó de reconstruir todo, fue como a las 2 semanas de estar acá, cuando ya aterricé, vi todo y dije, me gusta lo que veo, cómo me siento. Y ahí fue cuando empecé a trabajar como en esa nueva idea de, de verificar qué camino puedo tomar para quedarme más tiempo, pero no, nunca me esperé estar 8 años fuera de Colombia y nunca me imaginé como tener una residencia en otro país. Pero una vez se me sembró la idea, sí quise como darle, Hacerle. darle con toda. ¿Tú pensabas quedarte tanto tiempo por fuera? ¿Estaba ahí en la idea o? Sí, mira que a diferencia de pronto también de tu historia, en esto también de pronto con mi esposa sí lo pensamos también un poco distinto y es que la verdad es que desde el principio sí estábamos buscando la forma de obtener la residencia. Nosotros, bueno, nos asesoramos como con una agencia acá de Canadá, en Montreal. Y pues esta agencia nos, de acuerdo a nuestro perfil, nos sugirió, por ejemplo, que la vía de estudios era como lo más recomendable. Y en aquel entonces, cuando nosotros iniciamos el proceso, pues la ruta para la residencia era muy clara. O sea, por ejemplo, eh, era estudiar, cumplir unos requisitos y pum. Entonces nosotros desde el principio siempre estuvimos con eso en mente. Y sí, nos habíamos hecho ya un horizonte más o menos de un plan de 3 a 5 años en obtener la residencia. Y Y, ya y van, ya, ya van y nos tres, andamos, ya vamos tres, ya, sí. ya van tres y tienen 2 y medio por delante. Sí, sí. Entonces en eso andamos y bueno, mira, no sé, sí, la verdad es que desde el principio lo pensamos así y ahí andamos, ahí estamos. ¿Y Sí. qué te ha parecido, digamos, el tema del sistema migratorio en Canadá? ¿Es un sistema
como estable o cambia bastante? O sea, ¿tú vas y tienes una ruta ya súper dibujada o es muy como aleatorio, como que cambia? Pues mira que sí es bien clara. Eh, bueno, recientemente hubo cambios, o sea, este año, finales de 2025, principios de 2026, se han venido haciendo cambios en todas las como rutas migratorias, por llamarlo así. Se han venido cambiando incluso puede decirse como los cupos migratorios, es decir, como esa necesidad de migrantes en Canadá ha venido bajando. Pero después por ejemplo, desde la pandemia, yo diría que antes de la pandemia, unos años previos de la pandemia y unos 2 años después de la pandemia, pues, o sea, la migración estuvo muy dinámica acá en Canadá y siempre hubo rutas muy claras, ¿sabes? Por decirlo de alguna manera, acá hay rutas migratorias a nivel federal, es decir, a nivel del país, pero las provincias, que vienen siendo como los Los departamentos en departamentos, Colombia, algo así. Entonces, las provincias acá en Canadá también tienen esa autonomía migratoria. Entonces, cada provincia tiene planes de migración o rutas de migración. Entonces, depende mucho de la necesidad a nivel federal, por ejemplo, de trabajadores calificados en cierto rubro o de posiciones en demanda, incluso de estudiantes o de quien hable francés, pero asimismo a nivel provincial. Entonces hay también ciertos enfoques, ciertas rutas, incluso hay programas pilotos. Entonces la verdad es que las rutas acá en Canadá siempre son muy claras y es un país abierto a la migración. Es decir, siempre te dejan claro qué es lo que hay que hacer, por dónde hay que hacer, cuáles son las vías, cómo hacerlo. La información en las páginas son realmente muy, muy claras y ya dependes de ti como de acuerdo a tu perfil que se ajusta mejor, si tú quieres vivir como en alguna ciudad así como una metrópoli o si no te molesta, por ejemplo, moverte en la zona como rural o un poquito lejana de las grandes ciudades, porque eso también ayuda mucho. Entonces, la verdad es que sí, las rutas son diversas, pero todas son, yo diría que muy claras. Tienden a ser, digámoslo así, permanentes, eh, salvo recientemente que hubo cambios que terminó afectando a mucha gente, incluso a nosotros, ¿ah, sí? pero ¿Les ah, cambiaron un poco? sí, sí, claro, porque por la forma en que nosotros veníamos, el programa ese lo cerraron. Ah, ok. Entonces ahorita estamos, pues no diría que estamos en un limbo, que todavía tenemos tiempo, pero sí nos ha tocado como ajustar un poquito la estrategia y estamos en ese plan de ajustarle la estrategia para lograr la residencia. Pero Y ya ven ahí como caminos dibujados o están sí, ahí sí, sí. estudiando, ¿sí? No, sí, lo que te digo, la verdad es que, o sea, en eso sí hay que decirlo, la información es transparente. Ahora, que pueden haber Genial. cambios, sí, Sí, pero también es cierto que la información es muy transparente, te dicen si es por requisito, o sea, por ejemplo, hay unos programas que son que tú cumples requisitos, ya, te dan la residencia, que será por el que nosotros estábamos antes optando, pero ya no está. Ahora casi todos los programas son por puntos. Entonces, por ejemplo, vas ganando puntos a medida que cumples un nivel de idioma, una edad, nivel de estudios, ta, 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 y entras como a un pool de postulantes. Entonces, de acuerdo a tu puntaje, te pueden ir llamando o estás ahí como en espera. genial. O sea que la idea ahora es darle a la mayor cantidad de puntos que puedan acumular, Sí, sí, la ¿sí? idea es entonces poder conseguir esos puntos, Y ya están que en son eso. puntos, sí, son puntos asociados principalmente por ejemplo, al nivel del francés, que sea un nivel avanzado de francés, si se tiene inglés
también ayuda, experiencia laboral, estudios acá en Canadá. Entonces, Bueno, ahí es, van llenando porque ya estudiaron en Canadá, están trabajando, entendí que van a certificar el nivel de inglés y después me imagino que seguirán con el francés si es que están ahí en la provincia de Quebec, que es donde hablan de que- francés. exacto. Entonces sí, Genial. sí, bro, la verdad es que es muy claro. Yo no sé, por ejemplo, en Nueva Zelanda, si el sistema migratorio sea, digamos así, como tan abierto como en Canadá o no. No sé, ¿cómo ha sido tu experiencia que has visto? Pues hace unos años escuché por gente que ya lleva más de una década acá y toda la cosa, que la migración a Nueva Zelanda era muy fácil antes y es porque Nueva Zelanda queda un poco retirada de todo el resto de países del planeta. Entonces mucha gente dice, uff, pero ir hasta allá, no sé qué. Entonces como que no había mucha conexión de Nueva Zelanda con el mundo hace tiempo, pero ahora que es un país más, digamos, conocido, más popular, entonces Ah, más gente eh, quiere venir a Nueva Zelanda y hay un sistema de migración que también es muy claro, pero acá no hay el tema de provincias y de federal, es simplemente una regla general para todo el país y pues también tienen un diferente sistema, pero tienen como un catálogo de visas con los que las personas pueden venir y hay unas visas que son pues de turismo, hay unas visas de estudiante. La visa de estudiante, pues algunas de los estudios que tú hagas, dependiendo, te abre la opción a visas de trabajo o te abre la opción de tener contacto con ciertos empleadores que te pueden dar una visa de trabajo. Una de las visas más populares que veo acá es la Working Holiday, que son las visas de ciertos países que tienen convenio con Nueva Zelanda. Entonces tienen unos cupos por año y gente entre ciertas edades pueden venir durante un año a trabajar. Mucha de esa gente se queda después con un permiso de trabajo porque un empleador los patrocina. También hay otra forma que es teniendo un skill como una profesión o unos estudios que requiera el país. Entonces, por ejemplo, conozco el caso de un amigo que el tipo era ingeniero civil en Colombia con experiencia en construcción de carreteras y mantenimiento de vías. Entonces, él aplicó desde Colombia a un trabajo acá, la empresa le gustó la hoja de vida del man, lo patrocinó de una y lo trajo con su esposa para que trabajara en la empresa. Después de 6 meses obtuvo su residencia, ya compró su casa, ya, o sea, tuvo un camino así completamente limpio y Express. rápido, express, pero porque Ah, el tipo tenía buenos estudios y una experiencia que se requería acá. hay una Entonces, profesión también muy demandada, ¿no? La claro, ingeniería civil, claro, entonces, todo el tema este eh, construcción. de construcción, de infraestructura y todo. Digamos que hay otras profesiones que también reciben mucho sponsor, que están relacionadas con la industria agrícola, con el tema de hospitality, todo el tema de cocina, eh, mm, administradores de restaurantes, de hoteles, todo ese tipo de cosas, pero el puntaje que esas profesiones dan frente a la residencia es inferior al de un ingeniero, ¿viste? O un Sí, médico. total. Entonces, dependiendo también la profesión que tú tengas, es posible acá acceder también a ciertas visas o a ciertos caminos expresas a la residencia. Pero lo que te quiero significar acá es que primero llega uno con cualquiera de esas visas y estando acá tiene que ver si uno consigue un permiso abierto de trabajo, una visa abierta de trabajo, o si consigue un patrocinio de una empresa, o para la gente que tenga cierto capital, hay una visa de inversión. Entonces hay gente que viene y se compra 3 propiedades y monta una empresa y de una vez tiene su visa
de residente inversionista. Entonces, dependiendo de esa, si tú escoges, por ejemplo, la estudiar, después ganar un sponsor, un patrocinio, entonces desde ese patrocinio te toca ver también cuántos puntos puedes llegar a tener para ganar la residencia y una vez tengas los puntos aplicar. Y ha sido más o menos estable, pero hace poco vi que hubo unos cambios. Entonces hay gente que dice, ok, ahora va a ser un poquito más fácil para ciertas profesiones lograr la residencia. Mira que Entonces, en todo eso que mencionas, por ejemplo, Canadá también se parece mucho. O sea, por ejemplo, hay múltiples rutas en Canadá. Tú dices que Nueva Zelanda más bien es como un sistema único, como, claro, como a nivel nacional. Pero mira que, por ejemplo, todas esas otras formas que tú mencionas, por ejemplo, de sponsor de trabajo, visas de inversionista, eh, o incluso si yo me caso con, ¿sabes? Con un a la ciudadano, una visa de ciudadana pareja también. de pareja. Entonces, creo que en esas también, por ejemplo, Canadá y Nueva Zelanda comparten esas formas de... yo también tengo un amigo de Colombia, por ejemplo, que él eh, se postuló a bueno, él trabaja en una multinacional en Colombia con sede acá en Canadá, en Toronto. Y él había como una forma de postularse para hacer ese traslado y se postuló y la empresa Y le no, gestionó la genial. visa y también llegó, pero él sí llegó fue con residencia, o sea, ni siquiera Sí, fue con visa de trabajo, sino entró de una con residencia sí, he visto permanente. profesiones así que entran, ciertas profesiones con experiencia y ¡pum! Entran de Sí, una. sí, sí, sí. Súper. Entonces, Ahí le en dejo eso la sí inquietud veo a la que gente, que investiguen. Nosotros no somos asesores, solo estamos contando el lado humano de la migración, pero si a alguien le interesa, a un joven que esté a punto de estudiar algo, pues mire qué profesiones se demandan en el mundo, qué profesiones realmente le pueden servir en caso de que quiera proyectarse internacionalmente. es cierto, es cierto. Y Sí, no, y mira que es una oportunidad, yo creo que bonita y vale la pena vivirla desde joven. Con eso uno sabe, eh, sabes, uno tiene tiempo en caso de que si por alguna razón decide que no le gusta o algo así, tenga también tiempo bueno, de hacer un nuevo plan, ¿no? Entonces, exacto. creo que vale la pena esa experiencia. Mm. Genial. Oye, y me hiciste acordar cuando uno estaba en Colombia, o por lo menos yo fui contratista y tenía órdenes de prestación de servicio, entonces yo trabajaba eh, supuestamente como independiente, pero tú sabes que esas prestaciones de servicio o esos contratos están a término de máximo 12 meses, a veces de 6 meses, a veces de 3. Entonces yo duré un tiempo con cierta inestabilidad, como no sé si voy a tener un contrato más o no sé qué va a pasar o en fin. Al final mi último trabajo era en la empresa privada y era un contrato a término indefinido, pero con una alta presión y yo era de libre nombramiento y remoción, entonces en cualquier momento también salía. O sea, yo sentía que en algún momento en Colombia yo tenía esa presión de los contratos, de cierta inestabilidad, de no sentirme seguro en algún lugar. Y después, cuando uno se vuelve migrante, la preocupación se traslada a la visa, que uno no sabe hasta cuándo, o sea, si va a tener la siguiente visa, si no. Entonces, como que uno sale de una cosa, se mete en la otra. Eh, yo pues lo veo así, pero ¿tú crees que vale la pena esa incertidumbre de no saber qué va a pasar después, si uno realmente va a tener una residencia o no? Sí, pues yo creo que depende también el enfoque que uno le dé. O sea, obviamente uno viene con un plan o no, porque Sin también plan, ya, así, sin a plan. disfrutar.
pero también se trata como del enfoque que tú le quieras dar. Es decir, si tú vienes con es decir, con la apertura de que pase lo que pase, o sea, lo recibo y bien, suena fácil decirlo, pero de pronto si uno viene con esa mentalidad de apertura, de vamos a hacerle y lo que venga, yo creo que a una le puede ir muy bien, porque es cierto que, o sea, hay que decirlo claro, o sea, en un proceso migratorio uno se la está jugando, se está jugando casi que su vida, weón, o sea, Sí, se se está está jugando jugando, la vida. entonces, claro, hay mucha presión, mucha incertidumbre, eh, pero yo creo que uno de estos procesos al final también sale fortalecido, o sea, uno se termina también conociendo y termina dando cuenta de lo que es capaz, de lo que le gusta, de lo que no, de que está dispuesto a sacrificar, que no está dispuesto. Entonces, como que esas son decisiones importantes que uno puede tomar del proceso y decide jugársela, güey. Pues hay gente que se devuelve, ¿sabes? Hay gente que está Sí, un tiempo, unos años y dice, no, esto no es para mí, y se devuelven a su país y bien, o sea, respetable. Y hay otros que dicen, no, nada, las huevas, me la jugamos toda y toda, ya conseguirla y no importa. Entonces, yo creo que para mí vale la pena. O sea, ha sido muy duro, en la experiencia personal ha sido muy duro, pero yo creo que vale la pena porque es una experiencia que me ha fortalecido y ya. yo, ¿Y yo rescato eso. tú qué No, dices? rescato eso que dices que sale uno fortalecido, lo que tú dijiste antes, en Colombia teníamos nuestro trabajo, teníamos pues nuestro ingreso, teníamos el calor del hogar, de la familia, los amigos, em, también como una experiencia en lo que ya estábamos diciendo, una red de apoyo profesional, estábamos en nuestro territorio y eso pues tenía una ventaja grande. Después sale uno y creo que tú y yo hemos tenido cierto como empezar de cero, como que llega uno sin el idioma, que es un tema también súper complicado porque por más que uno diga que sabe algo, cuando se ve enfrentado a la vida real, le falta mucho. Eh, Exacto. entonces llega uno sin el idioma, llega uno sin los mismos derechos que los demás, porque si uno no tiene una residencia o algo, competir con la gente es muy complicado, no tienes acceso a los demás beneficios de la sociedad. Eh, y eso empieza como a impactar muchas cosas en la vida y te toca hacer doble esfuerzo porque te toca estudiar el idioma, estudiar algo sustancial, una habilidad, un skill, algo, y te toca trabajar y te toca lidiar con la distancia, con el no tener amigos, entonces eso, con el clima, eh, entonces todas esas cosas creo que pegan duro, pero son duras en el momento. Yo me acuerdo que cuando yo tenía mis ahorros y estaba en la visa de estudiante en la primera, llegó el invierno y en el invierno le da a uno más hambre y uno quería comer más cosas, tomarse algo calientico, sí, tener ropa de invierno, toda la cosa. Y yo pensaba, si me gasto esta plata, me jodo. O sea, yo me medía si yo me tomaba un chocolate caliente o algo, porque después eso se iba a ver impactado en el futuro. Busqué la forma de vivir en el lugar más barato que pudiera. Siempre fue como, ¿cierto? Tratando de ponerse a prueba y de limitarse en cuanto a comodidades y en cuanto a cosas, con el propósito de ganar algo. Entonces, claro, uno en el camino tiene cierto sufrimiento, tiene cierto desgaste, pero cuando uno sale de eso, yo creo que uno se vuelve mucho más fuerte. Eso sí, estoy de acuerdo contigo. Sale No, uno con otra visión del mundo. y rescato mucho, por ejemplo, que tú hiciste este proceso solo, weón. O sea, por ejemplo, tú te Sí, fuiste a Nueva Zelanda solo, allá nadie te recibió, o sea, cero amigos, cero familia. Yo por lo menos, weón, en mi caso, yo lo hice con mi esposa
pero sí, no teníamos amigos ni familia quien nos recibiera acá, bueno, Es pero por duro, lo menos ya el día que alguno de los dos quería chillar, pues, ¿sabes? Tenía el hombro del otro, claro. si una gripa, no sé, un catarro, al menos el otro estaba para acercarte, no sé, un té, una bebida caliente. Pero yo cuando pienso en perspectiva, pongo todo en perspectiva y veo el proceso. Por ejemplo, yo pienso mucho en ti y, por ejemplo, también la hermana de mi esposa, ella vive en España, también ha hecho su proceso sola. Entonces, me parece muy bárbaro la gente que decide emigrar solos y buscar su camino solos. Sí, Eso es algo que, por ejemplo, la gente que nos escucha también tiene que valorar, porque hacerlo solo o sola, eh, yo creo que le añade un grado más de dificultad al proceso migratorio. es verdad. En términos personales, sí, sí le añade un grado de dificultad. Y a veces uno tiene la opción de hacer, digamos, mucha más vida social acá, digamos, como tener amigos y todo, pero si uno está enfocado en su proceso, estudiando, trabajando, eh, ahorrando, todo el tema, es como que uno se vuelve un poco más, digamos, prioriza más las cosas que tiene que hacer a, digamos, tener esa vida social que otras personas sí tienen y todo el tema. Yo hasta ahora estoy como volviendo nuevamente a abrirme, porque en Colombia yo era, pues tú sabes, tenía vida social activa, muchos amigos, siempre haciendo algo con ellos, todo el tema. Eh, pero cuando vine acá sí me interioricé un poco y eh, digamos que ahora que con mi pareja, digamos, también entiendo ese tema que me mencionas, ya siento como también esa compañía y todo el tema y ese respaldo y sirve bastante, ¿no? Como para ver de nuevo las cosas como con otra perspectiva, pero pues sí, eso hace el camino un poco duro, pero contento de haberlo vivido al final, pues, Sebas, porque lo que tú dices, sale uno fortalecido de ahí, sale uno con más carácter eh, y ya después sale uno convencido de que es como, qué es lo que quiere y uno como que trata de buscar eso y de poner todo en marcha para lograr lo que uno quiere. Entonces, pero ese tema humano es importantísimo, es a Sí, veces, sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, hasta el momento hemos hablado de más o menos cuáles como las rutas migratorias, cómo es un poquito el sistema migratorio tanto en Nueva Zelanda como Canadá, de forma muy general. Como tú dijiste, no somos asesores ni nada, pero sí, la gente se puede informar. Yo creo que en las páginas de los gobiernos toda la información está ahí clara. Pero entonces, ¿qué opinas, bro, si empezamos a hablar un poco como de Nueva Zelanda y Canadá, como o sea, lo bueno, lo malo, lo que nos ha parecido interesante, lo que no tanto? Yo creo que tenemos que comenzar por algo que todo migrante, yo creo que es de las cosas más importantes en lo que piensa un migrante y es la economía, cómo funciona el tema del empleo, eh, voy a ganar dinero, voy a recuperar mi inversión, no lo voy a alcanzar. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito, por ejemplo, en Nueva Zelanda, cómo funciona este mercado laboral? ¿Cómo te fue fácil conseguir empleo? ¿Es muy distinto al de Colombia, que es el que conoces? Eh, no sé, ¿por qué no nos cuentas un poquito a ver cómo exploramos? dale, pues mira, Nueva Zelanda es un país que se encuentra eh, como muy cerca de Australia y tiene acceso, digamos, al océano Pacífico por un lado y tiene otro acceso al Tasmánico. Entonces es un país que tiene conexión con esos dos mares
El país son básicamente dos islas, la isla norte y la isla sur. Es un país de 5 millones de habitantes, más o menos en promedio. Eh, es un país que a mí desde el punto de vista de la economía me parece que lo hace muy bien, que tiene muy buenas opciones de empleo y que es un país que tiene la mezcla como entre el futuro y el pasado, porque a mí la primera impresión que me dio cuando llegué acá es que uno aterriza como en los años 80. O sea, Ok. la gente se vestía así un poquito como retro, veía que los cajeros automáticos eran como con una tecnología un poquito Antigua. más antigua. eh, las casas también están como así construidas en madera. eh, Ajá. hay unas grandes ciudades que son modernas, pero tienen también un lado rural que como que se preservó en el tiempo, pero que la economía en esos lugares es buena, o sea, es un país que tiene mucha producción agrícola, tiene muy buena producción de leche, de lácteos, todo ese tema. Hay más ovejas que personas, entonces produce un montón de lana, produce un montón de carne, eh, todo ese tema agrícola está muy bien montado y exportan bastante alimentos, frutas, carnes, todo ese tema lo tienen súper bien montado. Creo que el tema de la, del ingreso se, se ve en que es una sociedad más igualitaria. Entonces tú no ves, los niveles de pobreza no son niveles de pobreza así extrema como los de Suramérica o los de, puede ser África o algo así, como que acá la gente que es pobre tiene incluso cierto acceso a beneficios y si quisiera no ser pobre y generar un poco más de ingresos, yo creo que tiene esa oportunidad de hacerlo porque encontrar empleo acá es relativamente fácil. Si tú estás en una industria básica, digamos, si tú quieres ocupar un puesto como buscar eh, en un restaurante lavar platos, que no es un tema tan denigrante acá, digamos, en ciertas culturas, especialmente en Colombia, en Sudamérica, la gente dice, uy, no, pues trabajo. Acá tú puedes hacer ese trabajo y aún así la sociedad pues te, te abraza, digamos, no hay problema, es tu Ajá. trabajo. Incluso una persona así puede generar más dinero que en un trabajo un poquito más calificado, dependiendo las horas de trabajo que haga, la constancia que tenga en el empleo. O sea, si tú trabajas en un restaurante, en un hotel, si trabajas en una empresa de construcción, todavía tienes la opción de hacer buen dinero y de progresar. Si tú tienes una carrera ya como en medicina y eres cirujano del corazón o algo así, pues ya te va a ir increíblemente bien y vas a tener muchos beneficios. Si eres ingeniero, si tienes tu propia empresa y digamos tu negocio va bien, entonces te va a ir muy bien. Pero en general la economía yo creo que es una economía que incluye a más personas que las economías a las que yo estoy acostumbrado, como la economía de Colombia, que tú ves que hay un sector de la sociedad que está un poquito más marginal como de la formalidad. Y es un tema Ajá. que quiero resaltar acá y es que acá la formalidad es casi absoluta. O sea, todo Ajá. está dentro de la formalidad. No hay nadie, digamos, incluso la gente que vende cosas en un mercado de la calle o algo, esa gente tiene un registro, tiene una empresa o es empleado propio o independiente y está reportando a un sistema y ese sistema incluye que tú pagues tu seguridad social y sí, como que es un tema que invita, es una economía más formal y más conectada que incluya más gente. Obviamente hay desigualdades, pero la desigualdad no es tan grande y creo que la gente acá tiene oportunidades para acceder a mejores estatus si así se lo propone.
Creo que es posible. Creo que sí, que la gente, si se ubica en una buena industria, hace las cosas bien, podría lograrlo. Sin embargo, me he dado cuenta últimamente que muchos neozelandeses migran fuera de Nueva Zelanda, especialmente para Australia, porque dicen que en Australia ganan mejor y el costo de vida es un poquito más bajo. Entonces se ha Ujú. notado como una migración de neozelandeses para Australia e incluso de migrantes que inicialmente consideraron Nueva Zelanda se fueron para Australia. Para- Pero lo que Ujú. yo he hablado con algunas personas que están acá en Nueva Zelanda, empresarios que son extranjeros que vinieron acá, dicen que este es un muy buen mercado y están bien acá. Ok. Pero creo que la gente que nació y creció en Nueva Zelanda está muy acostumbrada a la abundancia y al no tener que preocuparse por recursos. Entonces, cuando viene una época así como post-COVID, que todos los países sufrieron un poco de inflación, donde la tasa de desempleo subió un poquito, donde entonces ya la gente que estaba muy acostumbrada a tanto privilegio se ve como afectada y decide buscar otro lugar como para lograr esos estándares de vida. Pero Ok. sí, básicamente en Nueva Zelanda el indicador del desempleo es como del 5 algo por ciento. Es una economía pues pequeña porque es de 5 millones de personas, pero creo que es relativamente estable y que tiene oportunidades para mucha gente. Buscar Ok. empleo. Yo llegué un domingo y el lunes ya estaba trabajando. Wow, Eso fue, o sea, de llegué y de una. una, alguien me dijo, oye, hay un trabajo acá en el restaurante a 5 cuadras, ¿quiere ir? Sí, bueno, venga mañana y le muestro cómo es. Y de ahí me conecté y nunca paré de trabajar. Ujú. Siempre tuve dos trabajos, nunca tuve el problema de buscar trabajo súper difícil, ¿no? Si yo quisiera hoy en día, o si hubiese llegado por primera vez hoy a Queenstown, voy a una agencia de trabajo y mañana empiezo a trabajar. Ok. O sea, es así, pum, súper rápido. De una, si tú quieres trabajar en jardinería, en construcción, en cocina, en todo ese tipo básico, es muy rápido. Ya si quieres un mejor empleo, toma más tiempo. Ok. ¿Y tú qué? ¿Qué puedes decir de Canadá, de la economía No, de mira Canadá? que podríamos decir que es muy parecido. O sea, en general, como yo creo que todas esas características que tú mencionaste, como de que es una economía estable, con muchas oportunidades laborales, donde te puedes tener trabajo de acuerdo, o sea, llegas y en cuestión de días seguro vas a conseguir, obviamente en una industria pues como de baja calificación, pero no significa que o sea, uno puede empezar ahí y de ahí en adelante empezar como a moverse, a proyectarse, ¿no? Hacia donde lo que uno, hacia el sector o hacia la profesión o la industria que uno quiera tener, ¿no? Canadá pues tiene la ventaja de que es vecino de Estados Unidos, que Estados Unidos es como, sí, es de las economías más grandes del mundo, entonces, eh, por ejemplo, Canadá es súper fuerte en temas como de energía, la industria como minera, el jugo de naranja es famoso, Ah, algo de no me la sabía. industria, sí, algo de industria automovilística también, algo de frutas, no muchas, pero fruticas, fresas, los blueberries, arándanos. eh, Y sí, en general, bien, hay varias ciudades, y casi todas las ciudades capitales de las provincias son grandes centros financieros, o sea, son ciudades metrópoli, eh, entonces, básicamente, casi que en cada ciudad tú puedes encontrar
pues servicios financieros, de industria, tecnología, hostelería y servicios, de temas de bienestar, de salud. eh, y lo que pasa acá, por ejemplo, es eso, que en cada provincia, entonces la ciudad capital o alguna ciudad es como la que es como el polo de desarrollo y ya de ahí como otras pequeñas vecindades o pueblos más pequeños, pues no, no tienen ese mismo, como esa misma economía, ¿no? Lo que pasa acá, por ejemplo, en Canadá, es que hay mucha concentración en estas ciudades, en estas grandes ciudades. Eh, por ejemplo, Montreal, ¿sí? Todo el mundo llega a Montreal, ah, porque es como un gran centro de desarrollo donde están las oportunidades, y es que las hay, ¿sí? Entonces, eh, todas las oportunidades laborales están acá. Y por ejemplo, hablando un poquito relacionado con el tema de la emigración, de las rutas migratorias, por ejemplo, en los sistemas de puntos que yo antes hablaba, a uno le dan puntos por no vivir en estas grandes ciudades, Mm, sino vivir en esas vecindades o en esos pueblos como que están fuera de las grandes áreas metropolitanas. Si uno vive por fuera de esas grandes áreas metropolitanas en la provincia que sea, uno recibe como un puntaje extra, ¿no? Que está como ayudando a poblar otra vez esas zonas sí. que son casi que abandonadas. Pero en general sí. Eh, Acá, por ejemplo, es muy importante para el tema del empleo, el idioma. Eh, Es súper importante. Por ejemplo, bueno, acá en Montreal uno se puede defender con el tema del francés, perdón, con el inglés. Eh, si te hablas inglés, seguramente conseguirás algún empleo, pero si ya quieres, digamos, empleo un poquito más, no decirlo formal, pero más calificado, si necesitas ser bilingüe. O sea, Mm, ni siquiera solo, bueno, francés como mínimo, pero casi siempre exigen es que uno sea bilingüe, es decir, que hable francés e inglés. Porque, bueno, si no, la provincia de Quebec es francófona, pero el resto del país habla inglés. Entonces, el tema con Quebec es que si uno, por ejemplo, las empresas tienen clientes fuera de Quebec, o ofrecen servicios o algo, entonces el lenguaje tiene que ser en inglés. ¿M? Pero acá al interior, con tus compañeros de trabajo, con tus jefes y todo eso, es en francés. Entonces, por eso se exige eso. Entonces, por ejemplo, si alguien está pensando en venir acá al Quebec en particular, pues Montreal es la ciudad, ahí, o sea, empleo hay y los consigues, pero también se trata como del nivel del idioma y si hablas los dos idiomas, ¿no? Incluso uno ve ofertas laborales que dice inglés y francés y si tiene una tercera lengua, mucho mejor. muchísimo mejor. O sea, como que casi que uno asegura ahí su entrada. Entonces, eso está es muy importante ahí tenerlo en cuenta. Y ya, pero no. O sea, en conclusión, como en la parte del empleo en Canadá, yo diría que hay oportunidades y quien venga por una vía migratoria, la que sea, si es por ejemplo vía estudios o si ya trae pues con su trabajo, si ya viene con su trabajo mejor, pero si es por vía estudios o cualquier otra, con mucha seguridad va a encontrar un empleo, así sea el empleo de desvare, o sea, como mientras tanto mientras se va uno perfilando y se va consiguiendo cositas. De Y ya. ahí, de ahí, Sebas, me parece súper interesante rescatar el tema del idioma, porque pues tú sabes que los estándares internacionales, bueno, ahí tú me muestras uno en Canadá, te piden, si estás en Quebec, en Montreal, tienes que hablar francés, tienes que hablar inglés y una tercera si es mejor.
estaba hablando con gente eh, de Europa eh, y me dicen que los estándares allá también son muy similares. O sea, la persona aprende su idioma, por ejemplo, en Alemania, saben alemán o en, digamos, en los países escandinavos, saben su idioma, saben inglés perfecto y saben un tercer idioma. Es como muy común que la gente aprenda ese tercer idioma. Digamos que nosotros como colombianos siempre tuvimos el tema muy, eh, digamos, relacionado con el inglés, pero solamente, digamos, con que hables inglés o más o menos es suficiente, pero creo que los estándares hoy son completamente diferentes, ¿no? Uno debería hablar español, inglés. Inglés es como un idioma de no discusión, que todo el mundo ya debería hablar. Y un tercer idioma si le parece útil. Sí, Em, yo rescataría eso también para decirle a la gente, si alguien realmente quiere migrar, viajar, conocer el mundo, solamente viajar y conocer y después devolverse lo que sea, yo creo que el inglés es una llave impresionante para abrir las puertas del mundo, ¿no? Y ya sí, otros sí, idiomas. sí, de acuerdo, de acuerdo. Por ejemplo, allá en Nueva Zelanda sí es solo inglés, ¿cierto? Sí, O acá sea, realmente hay dos idiomas oficiales, ok, es el inglés y el maori, terreo maori, que es el ok. idioma de los pobladores más originarios de acá, de los maoris que son parte de la familia de la Polinesia, de toda esa migración que hubo en todas las islas del Pacífico, como Samoa, Tonga, Hawái, pues, de esas mismas, digamos, raíces compartidas, los maoris se establecieron acá en Nueva Zelanda y ellos llegaron primero que los ingleses. Entonces, después de que los ingleses llegaron acá y hubo ciertas diferencias entre ambos y todo eso, en algún momento decidieron crear un tratado que llamaron el Tratado de Waitangi. Y es como reconocer que los pobladores y los, digamos, los que se establecieron en el país fueron los dos, los ingleses y los maoris, y que ambos tienen eh, propiedad sobre el país, que ambos pueden gobernar el país y que tienen visiones diferentes, pero que al final tienen que los dos converger. Entonces Nueva Zelanda tiene dos nombres oficiales, se llama Aotearoa, Aotearoa New Zealand. Entonces Aotearoa es en maori y New Zealand en pues, nombre en inglés. Y es Claro. normal que la gente del gobierno hable en maori. Entonces a veces tú ves al primer ministro o a los congresistas o lo que sea, ellos su primera parte del discurso la dan en maori. Y es normal que la gente acá no te diga hello, how are you, o que te digan eh, good morning o como sea, te dicen kia ora, que significa como hola, ¿cómo estás? Hola, es como el saludo. Entonces mucha Okay, gente dice es kia ora, que es okay. parte de Maori. Y ya pues si saben hablar más, pues te dirán cosas más en las palabras del terreo Maori. Bueno, de hecho, ahí estás estudiando para el examen de la ciudadanía, porque ya que Sí, creo tienes que la historia claritas. sí, y le puede a uno puede dar como un discurso también en inglés o en Maori si uno quiere. Cuando me Súper, toque yo creo que la diría en Maori, me gustaría, súper, así fuera a súper. aprender solamente esa parte del discurso, pero sí, Súper, súper, bro. se parece al español en la pronunciación, el maorí y el español. Ah, bueno, mira, eso podríamos decirlo también del francés. Se parece mucho como en la estructura del En la español. estructura. O sea, yo creo que uno podría literalmente, sí, como traducirse así, reemplazar las palabras de español al francés. Tiene los mismos artículos y todo eso. Sí, Entonces, yo estoy que te hago fuerza para que ya tengas ese francés
pulidito dentro de poco o cuando se pueda, porque no es Sí, fácil, yo sé. Eso toma sí, sí, tiempo. sí. Más Sí, con las múltiples ocupaciones y fuera uno tiempo completo estudiante, bien, pero ya hay sí, más de cosas que acuerdo. hacer. Este trabajo, este proceso es más un maratón que un sprint, ¿no? Es como Así es. de aguante un poquito. Entonces, Es de en aguante. eso andamos. Ah, bueno, bro, pues no, pues mira, pensando un poquito en esto entonces de la economía y de las rutas migratorias, pues mira, sin ser asesores, ¿no? Como lo hemos dicho, ¿por qué no intentamos darle a la gente como si quieres, un contexto muy actualizado o lo más actualizado que tengas de cuáles son esos cambios migratorios, esas políticas migratorias? Por ejemplo, si alguien te preguntara, oye, Quique, ¿cómo hago para, estoy interesado? ¿Tú qué consejos le darías a las personas que estén interesados, por ejemplo, en ir a Nueva Zelanda y encontrar una ruta migratoria? La vez más fácil que antes, más difícil, como para que la gente, digamos, se lleve una pequeña idea de qué tendría que hacer hoy para migrar a Nueva Zelanda. Bueno, yo me volví un tipo muy práctico acá en esos temas y creo que es, es digamos, fácil migrar a Nueva Zelanda siempre y cuando tengas una ruta hacia dónde ir y tengas unos recursos, tengas como un plan estructurado. Entonces yo lo que le diría a la gente, primero que todo, cuando se plantea migrar a Nueva Zelanda, es tengan un cronograma y tengan como si ese cronograma fuera un proyecto. Entonces digan, ok, quiero empezar a revisar el tema de la migración a Nueva Zelanda, qué necesito, en qué posición estoy y qué necesito. Entonces empiecen a evaluar, bueno, tengo ciertos estudios, tengo cierta experiencia, entonces puedo apuntarle a una visa de trabajo. Entonces, miren, mi skill o mi habilidad, lo que yo sé hacer, tiene cierta relevancia en Nueva Zelanda. Entonces, partir de ahí. Ah, no, es que no tengo ningún estudio porque hasta ahora acabé la secundaria y necesitaría más bien una visa de estudiante para ir a estudiar en Nueva Zelanda y perfilarme. Entonces, revisen también muy bien eh, en qué posición está y hacia dónde le apuntarían. Entonces, Ajá. si no tienen experiencia o estudios, verifiquen qué es lo que Nueva Zelanda requiere en este momento, qué tipo de profesiones, consulten con su bolsillo, porque uno no va a decir, ah, voy a estudiar medicina y me voy a quedar allá, pero no tengo dinero para eso, pues no va a ser muy complicado. Podría ser, ok, me voy a estudiar más bien algo más técnico, un estudio que dure solo un año y que me sirva para ganar experiencia en cierto campo. Entonces, yo tengo la experiencia personal de la cocina. Sé que un chef nunca va a tener problemas de trabajo porque siempre va a encontrar trabajo y siempre va a encontrar una empresa que lo patrocine. Si es bueno, si tiene experiencia, si sabe lo que está haciendo, no se va a varar. Entonces, a eso me refiero con buscar ese tipo de posiciones donde el mercado te va a favorecer. Entonces, revisen esas cosas, verifiquen sus recursos, desde dónde parten, cuánto dinero tienen, entre más dinero tengan ahorrado para venir mucho mejor. Si no tienen dinero y necesitan un crédito, una beca, entonces verifiquen muy bien todo eso. Eh, para mí, si lo más importante es, deberían, mi consejo es muy práctico, muy básico y muchos dirían a este de que está hablando, pero cómprese un cuaderno y hágase un cronograma ahí y empiece a hacer un mapa conceptual de esta es mi posición, quiero ir hacia allá. Entonces usted dice, ok, voy a ir y voy a estudiar
una ingeniería de sistemas en Canadá. Entonces, ¿en dónde se estudia? ¿Cuánto vale? ¿Qué pasa después de que yo estudie? Esa opción tiene visa abierta de trabajo después de que yo estudie. Sí, no, bla, bla, bla. O sea, hágase todo el esquema y venga preparado. Ese es el consejo número uno. Eh, Sea organizado con esos temas y estructúrese, infórmese, véase todos los videos de YouTube que pueda, obsesiónese con eso, revise Ujú. la página de inmigración de Nueva Zelanda, sépase todas las reglas, eh, porque de eso va a depender su futuro. Entonces tiene que ser una labor de investigar y de gozarse ese proceso de saber que uno puede planear su vida y ejecutar lo que quiere para lograrlo. Segundo, Nueva Zelanda, idioma oficial inglés. Aprenda lo que más pueda de inglés, obsesiónese con el inglés, vea películas en inglés, escuche podcasts en inglés, cómprese libros en inglés y léalos en voz alta. Eh, Mejor dicho, inglés sí o sí. Ese es el segundo consejo. El tercero, recursos, dinero. Ahorre lo que más pueda. Entre mejor uno, digamos, es mucho mejor depender no de otros para lograr lo que uno quiere. Entre más recursos propios uno tenga, mucho mejor. Entre mejor menos tenga necesidad de pedir dinero prestado, mucho mejor. Eh, la mayor cantidad de fondos que pueda lograr, hágalo porque eso va a ser, digamos, su tiempo acá. Entre más dinero, más tiempo, más posibilidades. Yo personalmente me la jugué con créditos y termina uno, tú sabes cómo son, el Santiago. interés compuesto, pero se puede también, pero tiene uno que matarse y darle muy duro. Entonces, organizado, obsesivo, inglés y el tema del dinero. Y yo creo que bajo esa perspectiva práctica, después no es difícil migrar, para serte honesto. O sea, lo más difícil es saber en qué posición está uno y hacia dónde se va a enfocar y recorrer el camino. Eso es como lo más difícil, pero yo creo que Nueva Zelanda es un país de migrantes donde yo veo que entra más gente, o sea, entra gente, pero sale mucho, los que nacieron y vivieron acá se van, pero los que nacieron y crecieron afuera quieren venir. Están llegando. Entonces es un país que está como en esa transformación de su población, es un país muy diverso. Eh, Acá donde yo vivo en Queenstown es muy difícil encontrar a una persona de Nueva Zelanda. La mayor de cantidad de personas son europeas, latinoamericanas, asiáticos, realmente. O sea, es muy difícil encontrar un kiwi acá, un neozelandés. Sí. Sí. Si lo encuentras todo Wow. el mundo, uy, por fin veo a alguien. De pronto en Auckland, en Wellington, en Christchurch, se ven muchos más. Son Y ciudades más grandes. son ciudades más grandes y son ciudades diversas también. Ves también personas maoris del Pacífico, eh, neozelandeses. Entonces es un país que es diverso, entonces como que absorbe esa diversidad, la Ajá. procesa internamente. Entonces ubicarse y darle con toda. Yo me metí con ese tema, pero me parece que al final de cuentas es el que más vale porque ya después tú ves en ciencias ciertas si, viste, si sumas los puntos o no, pero si haces bien el recorrido los vas a sumar, sí o Sí, sí. sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo creo que para Canadá yo aconsejaría el mismo proceso que tú has dicho. De pronto, lo único que añadiría así adicional, no sé si en Nueva Zelanda pasa, pero por ejemplo, tú en Canadá puedes aplicar, o sea, uno puede aplicar a una oferta laboral desde afuera, ¿no?
en Nueva Zelanda, como tú lo mencionaste también, o sea, uno puede aplicar a una oferta laboral estando en su país de origen, en Nueva Zelanda, y si le sale, puede llegar con ese trabajo. Pero en Canadá hay una ventaja que fue la que yo les dije, es que uno puede llegar a Canadá siendo ya residente. Yo no sé si en Exacto. Nueva Zelanda suceda eso, pero acá, por ejemplo, hay una cosa que se llama el Express Entry, y es que el nombre lo dice todo. Wow. O sea, era la entrada rápida, la entrada fácil. Y es esto, es un sistema, es el sistema federal que es basado en puntos. Entonces, si tú entras ahí, incluso en la página de Canadá, del gobierno de Canadá, en la sección como de la migración o del Express Entry, se llama así, hay una calculadora de puntos que te dice más o menos aproximadamente tú en qué punto, más o menos cuántos puntos tendrías tú acumulados, ¿sí? De acuerdo a tu perfil, experiencia, años, idioma, todo eso. Y asimismo, pues te dice cuál fue la última corte o el último rango de puntos que llamaron, ¿no? Pues, por ejemplo, que tú tengas 400 puntos y en la última ronda fue de personas que tenían 480 puntos, por darte un ejemplo. Eso quiere decir que tú estás a 80 puntos de que muy posiblemente en una ronda posterior te llamen para ser residente y tú estando desde tu país de origen, güey. Wow. Entonces, eso me parece que en particular de Canadá me parece una ventaja. Obviamente, ahí uno tiene que ser paciente, ¿sabes? Porque es un proceso que toma tiempo. O sea, las rondas no es que sean todas las rondas una vez al mes ni nada de eso. Sí son frecuentes, pero dependen mucho. Por ejemplo, hay rondas que son solamente para gente que hable francés. Entonces, si tú tienes el francés ahí, un buen nivel de francés y tienes o sea, otras cosas que te dan puntos, pero el francés, entonces, por decirte darte un ejemplo, la última ronda normal fue de 400 puntos, pero para la gente que habla francés, la última ronda fueron de 300 puntos. Entonces, si tú Claro, te tenías ayuda. 300 puntos más el inglés, más el francés, weón, llegas a Canadá. ¿Eh? Llegas. Entonces, yo le diría a la gente, además de todo eso que tú dijiste, como del perfil, de la profesión, la provincia, porque acá en Canadá sucede eso, si yo les diría que si están interesados, podrían intentar irse como por el lado del Express Entry, con paciencia, preparan su perfil, el idioma, su experiencia laboral, sus estudios, todo eso y a mí me parece que la gente podría tener una gran oportunidad Van a la sin, fija. sí, sin tener que invertir mucho dinero, con paciencia, pero Sí. van forjando su perfil y yo creo que podría irles muy bien. Y el truco, por ejemplo, recientemente que les diría es el francés. O sea, definitivamente es el francés lo que este año está empezando como a dar como a dar sí, como la parada, por decirlo de una manera, es lo que, Le suma muchos puntos, me imagino. exacto, exacto. Pero si tú estás en Colombia, en México, en España, no sé, en Latinoamérica, Centroamérica, no sé, y de pronto quisieras venir a Canadá, pues yo lo que podría, sin ser, no, asesor migratorio, es que estudie francés, ¿no? E incluso que estudie francés sin saber el inglés, porque es que cuando uno se postula en esa categoría de habla francesa de los francófonos, no le piden a uno inglés. Ahora, si uno tiene inglés, pues Le son más piden puntos, francés. Sí, claro. pero si no, con el francés más lo demás, bien. Oye, Entonces, es que yo creo que con, sería con lo, lo importante. con lo que dices ahí, me parece a mí que si alguien quiere migrar a Nueva Zelanda o a Canadá, ellos tienen muchas agencias y las agencias producen videos en YouTube, en TikTok, publicidad, y te dicen, esta es la ruta, necesitas esto, esto, esto.
pero no te cuentan lo que nosotros estamos hablando, que es un lado más humano, que es desde la experiencia de la persona que está migrando, no desde lo que el asesor te propone, sino desde lo que la persona que ha surtido el proceso te puede dar. Para mí, yo creo que este capítulo me parece súper bacano y súper importante porque tú y yo sufrimos en carne propia el proceso y sabemos que esas cositas valen oro. Que si tú hablas el idioma, el francés y el inglés, te va a ir muy bien en el proceso en Canadá. Pero, pero pues eso de pronto alguien en la agencia no te insiste tanto, te lo dejan ahí como un requisito más entre tantos, pero es como sí o sí. O sea, yo también insisto, el idioma. No, y lo otro es que lo que hemos hablado, sí, de forma general acá es que hay diversas rutas. O sea, yo tampoco, yo sé que por ejemplo, la más popular, de hecho tú y yo la vivimos, que fue la vía de estudios, De ¿cierto? estudios. De estudios para conseguir comprar tiempo mientras se miraba qué forma, qué programa uno aplicaba para la residencia. Pero eso es un proceso de mucho desgaste porque primero hay que hacer una inversión gigante, o sea, gigante es gigante. Entonces, si tú tienes un capital propio, pues muy bien. Yo creo que sería incluso un poquito más sencillo, pero dispuesto a que lo vas a meter todo acá, güey, Claro, ¿no? Ahora, si vienes con crédito, pues, que fue mi caso tuyo y el mío, pues todavía más, un grado más alto de dificultad, porque pagar estudios acá como un estudiante internacional, o por lo menos acá en Canadá, es muy costoso. Entonces, yo también quisiera llamar a la recepción eso al idioma, pero también que hay otras vías migratorias, que uno a veces, eh, sí, uno a veces es muy impaciente. También hay oportunidades que uno tiene que tomar, o sea, es cierto. Por ejemplo, a nosotros se nos presentó la oportunidad para irnos por estudio claro. y la tomamos, está bien, tomamos el riesgo, pero si la gente de pronto está empezando a construir este proyecto migratorio, pues yo también lo llamaría un poquito a la reflexión y a buscar otras vías migratorias que, si bien pueden ser un poquito tomar más tiempo, eh, o sea, si se le dan las cosas, va a llegar con una estabilidad eh, un un poquito más, ¿sabes? Claro, Como una mayor estabilidad, mejor dicho, claro. y se va a ahorrar tiempo y un poquito la sufridera y todas Llega con esas cosas. residencia, Sí, sí, entonces sí, sí. llega a vivir y a sacarle jugo a todas las ventajas del país, entonces Sí, está sí, 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 genial. sí. Sabes, yo a Entonces, veces siento, ah, perdona ahí con no, lo no, que no. tú decías ahí al momento, yo lo que siento es que en nuestro caso es como si uno se hubiese comprado una casa, una mansión a crédito Pues, y está ahí, digamos, en ese proceso. ¿Pero qué ibas a decir? no, no, no. No, quería solo terminar con eso de que esta reflexión desde la experiencia de los dos, espero que le sirva a la gente primero para que tenga un poquito de paciencia y segundo el idioma. El idioma es lo que tú dices, las agencias le dicen a uno, no, ofrezco, usted allá aprende. O sea, sí, se aprende, pero nada como llegar con Con el unas nivel bases más firmes, alto que uno claro, pueda, exacto. Porque lo que claro, tú con dices, unas o sea, bases firmes. uno puede llegar acá con un buen idioma, pero mira, uno está hablando con alguien y alguien saca ahí alguna expresión loca o en un acento raro y hasta ahí le llegó el Ya inglés queda a uno. uno, claro, claro. Entonces, no es que haya uno llega y aprende, no. Yo siento que sí hace falta eh, uno estudiar un poquito más. Sí, Es entonces pro. mira, ya hablaste de idioma,
los recursos también, el tema de planearlo bien, y el tema de posiblemente antes de tomar la decisión y antes de embarcarse en el viaje, verificar bien todo lo que uno puede hacer en su país de origen para ahorrárselo en el país de destino, especialmente temas como estudios, temas como ese tipo de cosas que salen más económicos en donde uno vive que en el país de destino, porque tanto Nueva Zelanda como Canadá, me imagino, en el caso de Canadá también, digamos, lo que tú pagas como estudiante internacional por un curso es mucho más alto de lo que pagas si fuera un residente. En el caso de Nueva Zelanda es cerca del doble, o sea, y a veces hasta más. Entonces nosotros pagamos el fee de entrada al país con esos estudios que al final son una inversión y es como comprarse esa casa para después tener un tiempo de disfrute en ella, pero la inversión es grande. Y todo se prolonga más si uno no, pues no tiene el idioma. Pero un tema, hablando acá de las humanidades y del tema humano y de la realidad de migrar, en un capítulo anterior me dijiste que sentías que estabas construyendo una nueva identidad en este proceso de migración, porque sales de tu país, te enfrentas a una nueva cultura y todo cambia porque digamos, tu familia está en otro país, tus amigos, tu estructura social está en otro país y llegas a un lugar completamente nuevo, un nuevo idioma, y me dices que eso te había ayudado a formar como que estás en proceso de formar una nueva identidad y eso me quedó sonando un montón. Me gustaría si nos puedes compartir un poco sobre esa experiencia. Sí, no, mira, acá yo creo que todo se resumiría en lo que hablábamos y es que a uno el proceso migratorio lo terminas fortaleciendo a uno. Eh, Sonará un poco extraño, pero en Colombia uno estaba en una zona de confort, o sea, tenía una vida relativamente tranquila, cómoda, sus cosas, sus amigos, su familia, todo ahí. Y entonces lo que hace este proceso migratorio es literalmente uno arrancarle toda esa zona de confort y ponerlo en una situación ahí, arrojarlo en una situación de mucha incertidumbre, de mucha presión y eso te transforma, ¿sabes? Sí, yo creo que al principio uno incluso no puede llegar a enfermarse, a sentir de depresión, yo creo, porque es un choque emocional bárbaro. Pero yo creo que con el tiempo esa curva como emocional se va suavizando, se va aplanando un poquito. Y no es que esas emociones dejen de estar ahí, sino que uno ya las puede regular y manejar un poquito más, ¿no? Entonces, antes, eh, aunque yo sabía que teníamos, no sé, 5 años, eh, estaba frenético, ¿sí? Por conseguir, por hacer, ¿sabes? Y ahora incluso que entiendo que tengo menos tiempo, pues mis emociones ahí están como como reguladas un poco. Ahora hay cosas que dan muy duras, por ejemplo, la distancia con la familia, a mí me parece que eso es muy bárbaro estar lejos, por ejemplo, de mis papás, en nuestro caso, lejos de Claro, ti. Por ejemplo, después de 8 años, sí. nos vimos en diciembre de 2025 contigo en Colombia, sin vernos 8 años. Y también eso a mí me pareció muy emocionante Sí, y yo me emocioné mucho cuando te abracé ahí en el aeropuerto. Sentí una sí, sí. emoción impresionante. Entonces, sí, no, yo igual, weón, yo también, Sí, entonces, y todo eso compartir como con mis papás, pues con los papás de mi esposa, los hermanos, bueno, en fin, eh, eso, no sé, la adaptación cultural acá, por ejemplo, eh, la hace un poquito más complicado, yo creo, en estos países donde hay tanta diversidad, porque uno tiene que ser muy cuidadoso con quién.
mantiene sus relaciones, porque no es lo mismo uno a veces encontrarse a una persona acá de Quebec con una persona de, no sé, de Bangladesh, de China, de Europa, otro latino, que eso pasa mucho acá. Entonces, eso, pues ya hablamos del idioma, por ejemplo. Entonces, son todos estos como, no sé, este cúmulo, ¿cierto? Esta suma de cosas que a uno le forman otra identidad, weón. Y es una identidad, yo creo que más resiliente, un poco más serena, también diría un poquito más como reflexiva, porque uno también lo obliga a pensar, ¿no? Como, oye, en verdad, quiero estar acá, ¿qué tengo acá que no tengo en mi país? ¿O qué estoy buscando acá que me tiene acá atado? ¿Sabes? Sí, Y son esas cosas muy, muy profundas de la vida que lo llevan a uno a preguntarse si está en el lugar correcto, ¿no? Que por ejemplo en Colombia eran preguntas que yo, la verdad, no me había hecho. eh, pero acá sí, la verdad es que han sido 3 años de reflexión, de repensar la vida, de mirar, de tomar decisiones y decisiones que van a impactar en mi futuro, el futuro de mi esposa. Entonces, eh, sí, yo diría que es todo un proceso, este tema de la migración. Y no sé, por ejemplo, tú, yo misma, o sea, yo me imagino que también todo este proceso te ha impactado, yo creo que ha ajustado también un poquito la identidad, ¿no? Y de ahí también la motivación para hacer este podcast, ¿no? sí, Sebastián, de ahí hay un tema de lo que dijiste que quiero rescatar y es em, con todo ese proceso que tú viviste y que nos estabas acá contando, yo creo que cuando uno gana eso en su vida, que es esa resiliencia, ese valor para afrontar las cosas de manera diferente, ese control emocional, eso ya, si el día de mañana te devuelves a Colombia o si te vas para otro lado o te quedas allá en Canadá, eso ya pagó la boleta, o sea, ya ganaste en tu vida como una graduación, una mención de honor. Bueno. Se Sí, vuelve sí, sí. uno como una especie de guerrero que, que ya después de aguantar cosas se vuelve otra versión de uno que está ya por encima de ciertas cosas, que ya el día de mañana ciertos problemas no te van a afectar tanto y que no te van a aplacar, sino que ya vas a afrontar los temas de manera diferente. Entonces yo creo que eso ya pagó la boleta y yo lo siento así también. Digamos que yo ya digo, si yo ahora estoy esperando, digamos, mi pasaporte, me quedan 2 años. Ya después de ahí, yo no sé ya si volver a Colombia, si irme para otro lado, si quedarme acá. Eso todavía no lo he pensado, pero siento que ya podría decir sí, si ya cumplí mi ciclo acá y tengo que ir y cumplí un objetivo, ya podría hacerlo, pero me voy con un aprendizaje de vida impresionante. Me voy con más habilidades, digamos, a nivel vida, saber que donde quiera que esté en cualquier parte del mundo puedo empezar de ceros, saber que siempre que aprendí una habilidad que me puede llevar a sobrevivir en cualquier parte en el mercado laboral, como en la cocina, pero también que hoy en día, gracias a toda esa experiencia y en este cambio que estamos tú y yo y en este podcast y en los temas que estamos haciendo cada uno aparte, ya estamos ganando y construyendo también como una proyección más eh, global, en donde en determinado momento no importa el país donde estemos ni el lugar, sino ya podremos sobrevivir donde sea. Y rescato el tema, a mí sí me da duro el tema de la distancia familiar también. Creo que es un tema bastante fuerte cuando ves los cambios físicos de nuestros papás. O sea, ya tú vas a Colombia y ellos se ven diferentes,
Eh, y han sido muchos momentos que hemos sacrificado. Sí. Y yo me he cuestionado eso. Y siempre digo, ¿vale la pena o no vale la pena? Pero hay algo que todavía me mantiene acá. Yo a veces digo, ¿por qué ellos tuvieron dos hijos y los dos hijos se fueron? No sé, tomamos la decisión de hacerlo, pero también es como que ellos han entendido también, como que en cierto momento lo han asumido y nos han apoyado, pero no es fácil ni para ellos ni para nosotros, porque nosotros como hijos también tenemos esa carga ahí de habernos ido y de que los años estén pasando y ellos estén ahí. Y a mí me encanta este Hermanos en la Distancia porque es una oportunidad también de unión familiar, es es una expresión, ¿no? Digamos, un proyecto que significa unión familiar en la distancia. Y yo sé que más adelante seguro compartiremos más momentos con ellos, puede ser en Colombia, en Canadá, acá en Nueva Zelanda, en otra parte del mundo. Pero sí, ese tema marca bastante. Pero, Sí, de acuerdo. pero nos fuimos yo creo que ninguno de los de la familia anteriormente ha llegado, o de nuestros ancestros, a los lugares en donde estamos nosotros, digamos físicamente. Ninguno de nuestros ancestros yo creo que recorrió Canadá o vivió allá. No, que sepa. Pues yo creo que mi tía, mi tía Marta, ella fue a viajar a Canadá, Sí, sí, pero de sí. resto no. Y acá en Nueva Zelanda tampoco han venido, entonces yo creo que también la familia se está proyectando y seguramente, no sé si crecerá o no en otros lugares, pero estamos haciendo, dejando huella también, ¿no? En esa labor y no sé, me parece curioso que ambos tuviésemos esa idea de salir y no solo la idea, sino que lo hubiéramos hecho, porque mucha gente, yo conozco mucha gente que me dice, yo quiero salir del país, o gente en Colombia, no, llevan años pensando en salir, llevan años tratando, pero nunca lo hacen, Ajá. Sí, nunca toman la es cierto. decisión. Es cierto, es Y creo cierto. que tomar la decisión, bueno, ya uno se metió en eso y lo hace, pero yo todavía no entiendo muy bien por qué, pero, pero yo creo que siempre en algún momento tuve la curiosidad de explorar más partes del mundo. Sí, sí, es cierto, es cierto. Y bueno, bro, ya en este ambiente de tanta humanidad y de tanta sensibilidad de apertura que hemos tenido, Sí. ¿por qué no, si quieres, como para concluir este capítulo, como para cerrar todo esto que hemos hablado, en dos o tres frases, tu respuesta a esta pregunta, ¿para ti ha valido la pena migrar? Sí, no, ¿y por qué? Sí ha valido la pena migrar. eh, Creo que como persona creces bastante. Yo creo que es es un momento donde tú te transportas a otro tiempo, espacio, a otra dimensión y donde te creas de nuevo una nueva identidad, un nuevo idioma, una nueva cultura, una nueva forma de ver el mundo. Creo que vale la pena para los que quieren eh, vivir eso. Hay gente que de pronto desde otras experiencias lo viven diferentes, pero esta es nuestra experiencia. Sí. Esto es lo que podemos decir. ¿Y tú qué? ¿Vale la pena o no vale la pena y por qué? Sí, no, yo creo que vale la pena, yo creo que esta situación, todo este conjunto de situaciones lo ponen a uno en escenarios en donde uno tiene que sacar lo mejor de uno, sus fortalezas, enfrentar sus miedos. Entonces yo creo que eso es algo que toda persona, todo ser humano en algún momento de su vida tiene que hacer. Y yo creo que la migración saca como todo eso de forma muy, muy cruda. Ahora,
No, no todos tienen un proceso migratorio caótico, difícil, triste, ¿no? Hay gente, como lo hemos mencionado, que los tienen muy, muy rápido, muy, pues relativamente sencillo, con estabilidad y todo, pero en general, incluso así, yo siento que hay choques emocionales que todos en cierto momento, incluso en esos casos, tendrán. Hola, regresamos después de estas fallas técnicas. Entonces, estábamos hablando, bro, de cuál es ese tip o ese consejo que le darías a alguien para migrar. Bueno, ese consejo es que se llenen de valor y se consulten a sí mismos si realmente desean, tienen ese deseo profundo y real de migrar. Y de ser así, que pongan en marcha las cosas para hacerlo, y que lo intenten, pero siempre que tengan en cuenta que hay riesgos, ¿no? De que de pronto van a invertir muchos recursos, que es un tema que no saben si va a salir bien o mal, que entre más preparación tengan, más información, más recursos, más conocimiento del nuevo idioma, de la nueva cultura tengan, pues va a ser todo mucho más fácil. Pero básicamente que, que consulten muy bien y que tengan en cuenta el tema familiar también, que creo que es un tema bastante importante, el tema de la unión familiar. Y- Sí, yo también diría que ha muy asociado a eso de la familia. Yo creo que vale la pena poner en una balanza lo que están buscando respecto a lo que están dispuestos a perder o a sacrificar. Eh, y si a eso les parece bien, o sea, si ese creen que va a ser un costo manejable. eh, y lo otro es que si lo pueden hacer en pareja, a mí me parecería eh, mucho mejor, porque en verdad que el proceso, eh, o sea, por más express y más sencillo, estoy seguro que uno va a tener momentos emocionales donde el apoyo de alguien familiar, de un conocido, de su pareja, va a ser muy importante. Entonces, eh, además que la economía va a ser más fácil entre dos. Entonces, también, ese sería mi tip. Genial, genial, Sebas. Y yo creo que este ha sido uno de los capítulos en los que, digamos, más conexión humana hemos tenido y donde pues seguimos acá abriéndonos un poco en nuestra realidad, en lo que pensamos, lo que hemos vivido y de pronto le puede servir a mucha gente también ver nuestra experiencia para que validen la de ellos y sepan si realmente quieren migrar, no quieren migrar y si no, pues ahí se enteraron del chismecito, de lo que hay detrás de la migración y te agradezco mucho tu tiempo por estar acá con nosotros y compartir tu experiencia de este proceso de migración a Canadá. No, gracias a ti, bro, también. Muy, muy contento de compartir contigo y con todos ustedes esta información, lo que tú dices, con toda la parte humana detrás de la migración, esos pequeños consejos, una situación general. Y pues nada, yo creo que nos veremos entonces en otro episodio. Síganos, no se les olvide suscribirse al canal, darle like y dejarnos sus comentarios. Y bueno, eso es todo en este episodio de Hermanos en la Distancia. Así es, Sebas. Un Gracias, abrazote, bro. Nos cuídate vemos. mucho. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.